Bueno, el día de hoy vamos a presentar el reporte de caso titulado Síndrome coronario agudo a repetición en el adulto mayor, el cual va a estar presentado por Giraldo Suárez María Camila, González Flores Estefanía, Hurtado Ramírez Valery, Murillo Carvajal Ana María, Oviedo Carrillo Daniela, Román Garza Pablo Mateo y Upeguirito Valeria. En esta, en afiliación con el Seminario de Investigación de octavo semestre, programa de Medicina de la CUDA-BH, Armenia Quindío. Entonces, a modo de resumen, tenemos que los síndromes coronarios agudos son unas manifestaciones de la aterosclerosis que va a estar inducida mediante la ruptura o erosión de una placa aterosclerótica, la cual va a la aparición de una trombosis aguda que ocasiona una reducción súbita y crítica pues, del flujo sanguíneo, es decir, una isquemia miocárdica aguda, por lo cual su forma de presentación va a estar de acuerdo a la severidad del daño de la placa y pues del estado de coagulación y el estado previo tanto del miocardio, pudiéndose encontrar entonces una angina inestable, un infarto de miocardio agudo con o sin elevación del ST y muerte súbita isquémica. Entonces, en este vamos a presentar el caso de un paciente masculino de 91 años con un cuadro de dolor precordial opresivo de inicio brusco, irradiaba cuello y brazo izquierdo, que se acompañó de mareo, temblor, que era compatible con UIAM. Además, refería a haber tenido 3 episodios previos con la misma sintomatología. Se le realiza un EKG y pruebas de laboratorio pues para establecer una precisión diagnóstica y el tratamiento. Encontramos que el paciente tenía antecedentes de hipertensión, EPOC, alto riesgo cardiovascular, una úlcera péptica y anemia macrocítica leve. Lo que destaca en este caso pues es que las enfermedades isquémicas del miocardio pues se presentan con altas tasas de funciones, además que los grupos de edad mayores a 65 años tienen un mayor riesgo de mortalidad, por lo cual tener un historial de 3 episodios previos de infarto, más sumando la edad mayor a 91 años y las comorbilidades, y que haya sobrevivido, pues es un hallazgo poco frecuente. Bueno, en cuanto a la introducción, tenemos que el síndrome coronario agudo se presenta en un 9% de los mayores de 75 años, siendo pues una de las enfermedades más prevalentes y una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Pues es una manifestación de la aterosclerosis que se va a precipitar pues por la trombosis aguda que va a producir una reducción crítica del flujo sanguíneo. Entonces, la forma de presentación está dada por la severidad del daño a la placa, el estado de coagulación y si está asociada o no a su espasmo. Se puede presentar como angina inestable, infarto agudo sin elevación del segmento ST o con elevación del ST o muerte súbita de causa isquémica. En cuanto al EPOC, tenemos que es una enfermedad muy común en nuestro medio cuya prevalencia aumenta con la edad, generando una pues, cantidad de comorbilidades muy importantes en la población anciana y representa un 72% de prevalencia en los hombres. Existen pues dos fenotipos que son la bronquitis obstructiva crónica y el enfisema. El envejecimiento también puede producir cambios anatómicos y fisiológicos similares a los del EPOC, dados por el aumento del tejido colágeno pulmonar, la disminución de la elasticidad, el aumento de la resistencia, la disminución de los flujos respiratorios y las pérdidas funcionales que se asocian pues, a mayor mortalidad, requerimiento de ventilación mecánica y pues pérdida de la funcionalidad en pacientes mayores. Por eso es importante diferenciarlos. La hipertensión también es una patología crónica que pues en un principio puede tener un curso asintomático durante un largo periodo de tiempo. La hipertensión es una enfermedad que puede causar alteraciones tanto fisiológicas como anatómicas. En caso de algunos órganos blancos, tales como a nivel cerebral, puede causar una encefalopatía hipertensiva, una hemorragia cerebral. A nivel cardíaco puede ser causante de una angina inestable de pecho o un infarto agudo de miocardio. A nivel estructural puede causar una insuficiencia cardíaca dilatada o debido al esfuerzo que tiene que hacer el corazón, pues todo, pues para tener la demanda suficiente de sangre a todo el organismo. A nivel renal puede causar una nefropatía hipertensiva a causa de la insuficiencia renal crónica que se da por el daño causado y la incapacidad que tienen los riñones para eliminar los desechos del metabolismo. Y con respecto a la microvasculatura, la retina puede causar disminución en la agudeza visual y en muchos casos ceguera en los pacientes crónicos y ancianos. En cuanto a la descripción específica del caso, como ya habíamos mencionado, es un paciente masculino de 91 años caucásico que es trabajador del ámbito rural, el cual tiene como patologías de base una hipertensión arterial primaria tratada en metas, un EPOC oxígeno requiriente Gold A con disnea 3, alto riesgo cardiovascular, una úlcera péptida y una anemia macrocítica leve. También se describe que el paciente
ya ha tenido ambas vacunas del COVID y ingresó por urgencias por presentar un dolor opresivo precordial de 12 horas de evolución que estaba acompañado de disnea de pequeños esfuerzos, edemas miembros inferiores, temblor y palpitaciones. El paciente también refirió que era la tercera vez que presentaba este tipo de sintomatologías y que anteriormente había sido diagnosticado y tratado como un infarto agudo del miocardio y que había sido de forma intrahospitalaria. En el examen físico encontramos que tenía una taquicardia, una taquipnea, tenía buena saturación de oxígeno, tenía una tensión arterial normal dentro de rangos, signos de dificultad respiratoria, estertores, roncos y matidez hepática. Continuando, pues al paciente se le tomaron unos laboratorios y se le realizaron 2 electrocardiogramas. En estos electros, pues ambos presentaron una frecuencia cardíaca normal, ritmo sinusal y un eje desviado hacia la izquierda, pero no se evidenció hipertrofia aparente. En el primer electro que se le tomó al ingreso, pues evidenció una isquemia en todas las caras, a excepción de la derivación de 1, no se presentó necrosis, por lo que se le diagnosticó un infarto agudo del miocardio. Por otro lado, el segundo electro que se le tomó a las 6 horas después del ingreso sí tenía ondas EQ en la cara inferior que son sugerentes de necrosis. Por otro lado, los laboratorios pues, mostraron una hemoglobina normal, una trombocitopenia, neutrofilia y linfopenia. Estas dos últimas variables pues, nos pueden sugerir infección, sin embargo, el paciente no presentaba fiebre, por lo que en la clínica se le prefirió tomar un urocultivo y un hemocultivo, además de una prueba para COVID, las cuales salieron negativas. Además, se le tomó un parcial de orina, el cual salió normal a excepción de una hematuria microscópica, por lo que se le debe descartar un origen prostático. En el calendario de las patologías del paciente encontramos que tuvo un diagnóstico de la hipertensión arterial en 1969. Su primer infarto fue en diciembre de 1980 y se le diagnosticó EPOC y la úlcera en enero del siguiente año. Después tuvo su segundo infarto en junio del 2018. Inició la disnea de pequeños esfuerzos un día antes del ingreso hospitalario, que fue el 6 de junio del 2021. Y en la noche de ese día fue que aumentó la sintomatología. El día 8 fue que se dio el inicio del dolor precordial, el ingreso hospitalario y que se diagnosticó el infarto agudo del miocardio. Estuvo hospitalizado aproximadamente por 3 días y se le dio de alta después de realizar todo el proceso de tratamiento. Listo, continuando con lo que sería la perspectiva de nuestro paciente, es importante reconocer, como ya le dijeron las compañeras, que nuestro paciente ha sido diagnosticado tanto con EPOC como con hipertensión arterial. Entonces, ¿qué pasa? Estas son patologías, como ya lo dijeron, crónicas, las cuales van a alterar como tal la relación que tiene nuestro paciente con su familia, con su entorno inmediato, debido a que son enfermedades que no tienen como tal cura, sino tienen un tratamiento que, digamos, si no se cumple a la par, debe o puede llevar incluso a la descompensación aguda de esa enfermedad. Entonces, evidentemente, a nuestro paciente esto le afectó mucho. Esto generó tanto rupturas en las relaciones personales que tenía y él pues quedó viviendo prácticamente solo en una finca. Esto pues generó poca adherencia a su tratamiento y incrementó pues sus hábitos de riesgo para su enfermedad. Entonces empezó a lo que sería aumentar el número de cajetillas que fumaba al día, también la dieta pues ya era una dieta totalmente desbalanceada, ya que pues estaba solo. Entonces todo este evento fue lo que llevó a que nuestro paciente pues presentara este primer episodio, este primer infarto, ¿cierto? Entonces, tras esto, pues él ya tomó conciencia de su enfermedad, ya empezó a cuidarse un poco más sobre pues, su enfermedad, debido a que pues, son enfermedades que deben de mantener su tratamiento farmacológico al día y pues ya en este orden de ideas, pues, nuestro paciente pues, pertenece al régimen subsidiado, pero tiene dificultades al momento de acceder a lo que serían los medicamentos. Y es esto lo que él le atribuye el segundo episodio, o sea, su segundo infarto, y pues este sí dejó secuelas funcionales, y pues ya con esto el paciente pues evidentemente ya empezó a tomar mucha más conciencia de su enfermedad y su familia también. Entonces ya se mudaron a un lugar donde podían tener más acceso a salud y por ende tener un mejor control de su enfermedad, esto mejorando todo su pronóstico a futuro.
En cuanto al momento actual del paciente, tenemos que su enfermedad en este momento se encuentra enmarcada en el momento de pandemia, lo cual generó que el paciente no pudiera salir, tuviera más estrés, ansiedad, que han sido patologías que ha tenido durante el largo de su vida, y que aumentara el sedentarismo, lo cual pudo incidir de forma negativa en sus patologías de base. Y ya para cerrar tenemos la parte de discusión. Entonces al momento de nosotros realizar como todo el análisis del caso, lo hicimos empleando diferentes escalas que tenemos actualmente para este tipo de patologías. Entonces iniciamos clasificando el infarto agudo de miocardio. Sabemos que esta clasificación existen muchas categorías que van desde el tipo 1 hasta el tipo 5. Sin embargo, en nuestro caso la que nos interesan es el infarto agudo de miocardio tipo 1, que es el que es generado de una ruptura de la placa ateromatosa de las arterias, que es la principal causa de los infartos y debido a todo lo que hemos hablado en nuestra exposición, pues podría ser un factor de riesgo o podría ser la etiología, mejor dicho, de este infarto. Sin embargo, también tenemos como sospecha un infarto agudo de miocardio tipo 2, que es secundario a un desbalance entre el aporte del oxígeno del cuerpo y se presenta principalmente en pacientes que tengan hipertensión arterial o anemias, que son dos características que están en el paciente. En cuanto a clasificación funcional, lo hicimos empleando el NIHA, dimos una clasificación grado 2 y empleamos la escala de clasificación de Killip y Kimball, que lo que busca básicamente es el riesgo de mortalidad a los 30 días después de presentar un infarto agudo de miocardio. Empleamos las variables que nos pedía pues la escala y nos dio un resultado de 17%, que significa un Killip 2. Y también empleamos el Grace Score, que nos dio un riesgo cardiovascular de 34% y 54%, que es el mayor riesgo con el que puede quedar un paciente después de presentar un infarto agudo de miocardio. También en esta parte de la discusión hablamos un poquito de los laboratorios que tenemos que tener en cuenta cuando nos llega un paciente como estos. Es importante tener en cuenta los biomarcadores específicos y sensibles, que serían las troponinas, y que en este caso es realmente importante debido a que nos puede ayudar a diferenciar entre un infarto agudo de miocardio y una angina inestable. Debido a que cuando estas troponinas se encuentran elevadas, pues uno sospecha una etiología del primer caso, es decir, de un infarto agudo de miocardio, que era el caso de nuestro paciente. También es importante saber que cuando se encuentra en presente de una falla renal, uno tiene que mandar otros biomarcadores como la CKMB, que esto nos puede ayudar a diferenciar cuando estamos en caso de un falso positivo pues por troponinas. Y en general también es importante saber que cuando tenemos un paciente de estos es importante primero en los primeros 10 minutos tener un EKG bien tomado y bien analizado, que esto sí se cumplió en el caso que acabamos de ver, y siempre mandar un una ecografía, un ecocardiograma, perdón, que nos permita ver la fracción de eyección del ventrículo izquierdo para ver en qué características deja el paciente la clínica y esto qué impactos tiene pues en su vida futura. Bueno, por último, otra cosa que nos llamó mucho la atención de este caso fue que el paciente, a pesar de su longevidad y pues sus múltiples comorbilidades, como ya lo vimos, pues el paciente se encuentra en aceptables condiciones generales. Entonces, en la revisión bibliográfica que realizamos, pues diversos estudios demostraron que la clave para un envejecimiento exitoso podría estar en llevar un estilo de vida saludable y tener pues buenas relaciones interpersonales, y pues teniendo en cuenta los antecedentes del paciente que ya pues los expusimos y su narrativa y su perspectiva con respecto a la enfermedad y a su vida, pues podemos ver que este paciente cumple con esos factores protectores para tener un envejecimiento exitoso. Más abajo pues presentamos la bibliografía y muchas gracias.